Contaminación de los efluentes del proyecto minero Cerro Blanco en las aguas superficiales del río Astúa. El proyecto minero Cerro Blanco, propiedad de una empresa promotora privada, se encuentra en el municipio de Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa. El proyecto minero Cerro Blanco, destinado a la explotación de oro y plata, está rodeado de terrenos de la finca matriz y limita al norte con la aldea Cerro Blanco, al sur con el paraje de Salitre, al este con cultivos de melón y al oeste con terrenos sin uso específico. Cerro Blanco está ubicado en la cuenca del río Ostúa-Guija, una zona importante para la captación de agua de varios ríos que desembocan en la laguna de Guija y en el río Lempa en El Salvador. La mina se encuentra en la parte alta de la subcuenca, lo que le da una posición estratégica pero delicada. La ampliación de la explotación minera, especialmente mediante minería a cielo abierto, podría afectar seriamente los ríos y la calidad del agua en la región. Existe una amenaza significativa de contaminación para la laguna Guija y el río Lempa. El río Lempa, que nace en Guatemala y atraviesa El Salvador, es esencial para miles de campesinos que lo utilizan para actividades agrícolas y ganaderas. Además, suministra agua a San Salvador. Por lo tanto, su posible contaminación representa un riesgo significativo para las comunidades y actividades económicas que dependen de él en ambos países. El historial del proyecto Cerro Blanco revela irregularidades y deficiencias. Ha enfrentado críticas debido a la falta de datos hidrológicos e hidrogeológicos precisos en su estudio de impacto ambiental. El cambio de actividad minera subterránea a una propuesta mina a cielo abierto aumenta las preocupaciones sobre los impactos sociales, ambientales y económicos en las comunidades vecinas y en Guatemala en general. Además de las inquietudes ambientales, se ha observado un aumento significativo en enfermedades crónicas como el cáncer, insuficiencia renal y diabetes en comunidades fronterizas con Guatemala, según estadísticas del Hospital Nacional de Metapán. Ya conociendo el panorama de la situación, a continuación las causas que delimitan la problemática. Como primer punto, se hablará respecto a qué implicaciones tiene el hecho que existan descargas de afluentes contaminantes. La generación de drenaje ácido en la minería presenta riesgos significativos para el medio ambiente. Los métodos actuales para mitigar este problema, como los ensayos ácido-base para evaluar la capacidad de neutralización de las rocas, son insuficientes por la falta de pruebas cinéticas. Hablando un poco respecto al drenaje ácido. Bueno, este se produce cuando minerales sulfurosos presentes en las rocas expuestas al aire y al agua reaccionan para formar ácido sulfúrico. Este ácido puede lixiviar materiales pesados y otros contaminantes, creando un grave problema ambiental. Es bien sabido que para mitigar este problema se añaden materiales alcalinos, pero en este caso particular, aunque se añada la alcalinidad a las pilas de las rocas, el agua se irá contaminando con arsénico y otros elementos solubles en diversos rangos de pH. Esta contaminación podría afectar gravemente el ecosistema acuático, ya que los sedimentos tóxicos pueden ser transportados por los ríos, perjudicando a los organismos que viven en los sedimentos. Además, la estructura de contaminación propuesta podría fallar a largo plazo por las erosiones y la infiltración del agua, permitiendo la continua generación de drenaje ácido. Al diluirse en el río, el drenaje precipitaría compuestos que dañarían el ecosistema fluvial. Sin una planta de tratamiento de arsénico, este elemento podría permanecer en el medio ambiente durante siglos, afectando precisamente el lago de la Ouija. ¿A qué atribuimos esta causa? A la falta de cumplimiento de las regulaciones ambientales en Guatemala, que pueden exacerbar los riesgos asociados con la generación de drenajes ácidos en la minería, porque la ineficiencia de los métodos actuales para mitigar este problema, como la adición de alcalinidad en las pilas de las rocas, se ve agravada por una supervisión y control ambiental deficiente. Otra causa que se consideró para estipular la problemática central es el diseño inadecuado en las instalaciones mineras. Se destaca que el proyecto no está en operación debido a problemas técnicos de ejecución, lo que implica que se está llevando a cabo actividades para abordar estas dificultades. A continuación, se resaltan los aspectos que destacan durante la inspección técnica, que fueron observados varios problemas en el interior del túnel de la mina. Como primer punto está la presencia de un sumidero inundado con aguas de fuentes hidrotermales, lo que genera una sensación de alta temperatura y representa un riesgo para el personal que trabaja en el entorno.
Además, como segundo punto, las aguas termales corren libremente por el piso del túnel, provocando irregularidades en el terreno y dando la impresión de abandono de las actividades. Se destaca que existe una carencia en implementación de tecnologías limpias por el hecho de que existe liberación de gases como el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y otros durante la extracción de aguas calientes que no están siendo controlados, así como la ausencia de evaluaciones del contenido de radón en sistemas geotermales por concentraciones elevadas. Se sabe que este gas radioactivo se asocia con cáncer de pulmón y aún así hacen falta medidas. Esto conlleva al siguiente y último punto de las causas, son referentes a la insuficiencia en el sistema de tratamiento, que no solo existe, sino que es innegable por el hecho de que el agua de descarga es de una temperatura de 35 grados, con más o menos 7 grados de diferencia con respecto al agua del río. También la composición química refleja concentraciones altas de arsénico, boro y flúor, y todo aquello resulta en el que al bajar la presión en el acuífero, por la extracción de aguas, el proceso de desgasificación se intensifica. Considerando la base de estas causas, se fundamenta hacia los problemas técnicos de ejecución por el hecho de que existe un gran abandono y la comisión del MEM no recomienda la suspensión, sino que se limita a sugerir con mejoras al mantenimiento. Efectos de la contaminación en los efluentes por el proyecto minero Cerro Blanco en las aguas superficiales del río Oustua. Como primer efecto tenemos el aumento de concentración de metales pesados y otras sustancias tóxicas en los efluentes principales. Los metales pesados como el cobre son esenciales para las plantas y animales, formando parte de enzimas y proteínas en la vida acuática. Sin embargo, en altas concentraciones se vuelven tóxicos. El radón es otro metal pesado, también ha afectado los ecosistemas, con niveles altos reportados especialmente en Guatemala. Seguidamente, el aumento de la concentración de metales pesados nos llevó a crear un efecto indirecto que es la contaminación de sedimentos en el río, ya que las actividades humanas producen diferentes tipos de vertidos que incrementan la concentración de metales pesados en los sedimentos fluviales. Según su forma de asociación, los metales son susceptibles o no pueden solubilizarse durante las modificaciones físico-químicas estacionales. Esto nos lleva a 4 efectos importantes indirectos, comenzando por el aumento de la temperatura del río, que en primer lugar el agua más caliente reduce los niveles de oxígeno disuelto, lo que afecta la respiración de los organismos acuáticos y pueden causar la muerte de peces y otras especies. Además, las temperaturas elevadas pueden acelerar el metabolismo de los organismos acuáticos, aumentando su demanda de oxígeno en un entorno en donde ya es escaso. El río Oustua es importante como canal de irrigación para los poblados de la región, principalmente en los alrededores de las aldeas de Trapiche Vargas, cercana a la mina y zona limítrofe como El Salvador. Refieren algunos habitantes que el caudal se ha reducido con el tiempo, esto por los efectos de la variación climática y la tala inmoderada, así como el cambio del uso del suelo por los productores de melón, que ha arrasado con el bosque. El río en el invierno trae mucha escorrentía, lo cual provoca inundaciones en terrenos donde se cultiva la sandía, papaya, melón y plátano, lo cual nos lleva a determinarlo como el efecto de impacto de calidad de agua. Y agregando la disminución del pH del agua del río, un estudio realizado en el 2020 por la Universidad de San Carlos de Guatemala reveló que la temperatura del agua del río Oustua ha aumentado considerablemente en los últimos años debido a las descargas de aguas residuales calientes de las minas cercanas. Además, investigaciones adicionales han mostrado que estas descargas no solo elevan las temperaturas, sino que también disminuyen el pH del agua, creando un ambiente más ácido.
En conjunto, nos lleva a la pérdida de biodiversidad. La minería provoca una significativa pérdida de biodiversidad acuática, afectando gravemente los ecosistemas de ríos y lagos. Los vertidos de productos químicos y sedimentos provenientes de las operaciones mineras contaminan el agua, alterando las condiciones necesarias para la supervivencia de muchas especies. Esta contaminación puede causar la muerte de peces y otras formas de vida acuática, así como la disminución de las poblaciones de plantas y algas que forman la base de la cadena alimentaria. La devastación de la vida acuática está estrechamente vinculada a la destrucción de la flora durante la fase de explotación minera. En abandono de instalaciones se tiene un impacto ambiental y social, pues estos tienen un impacto significativo en ambos. En este caso se contamina tanto el agua como el suelo, lo que ha generado desplazamiento de comunidades. La estrategia de solución para esta problemática es la mejora en la gerencia del proyecto minero, para enfocarse en la biorremediación de aguas a partir de la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Lo que se busca es generar una reducción de cargas contaminantes al río, velando así por el cuidado de la salud pública y por la conservación. Para ello se debe de cumplir con estos 4 requerimientos. El primero, que exista participación activa por parte de las autoridades correspondientes para poder determinar el estado en que se encuentra la infraestructura de la minera y verificar qué impactos deben permanecer en los límites permisibles establecidos en el instrumento de evaluación de impacto ambiental. El segundo, la implementación de registro de datos para evitar el desorden y tener al día la información que se necesita en los monitoreos. El tercero, la evaluación del estado de la infraestructura de las instalaciones del proyecto para evitar que siga existiendo filtraciones de productos químicos tóxicos y metales pesados en el suelo a partir del mismo abandono de estas instalaciones. Y el cuarto, la colocación de imanes en puntos estratégicos de la planta de tratamiento para generar una separación magnética de aquellos contaminantes provocados por los desechos sólidos y químicos.